Después de la COVID-19 se han acentuado los problemas asociados a la seguridad, la salud física y mental y la inclusión social de grupos en riesgo como las mujeres y los menores. Vamos a profundizar en este espacio en las estrategias participativas que se desarrollan con estos colectivos en riesgo en la ciudad de Nueva York para fortalecer su resiliencia, aumentar sus capacidades para afrontar adversidades y cuidar su salud mental. Y para dar luz sobre este tema nos acompañan dos habituales de este programa. Los directores del Grupo de Innovación Docente de la UNED y PASO, la catedrática Marta Lora Tamayo, de Derecho Administrativo, y Antonio López Peláez, del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la UNED. Con ellos, una experta trabajadora social especializada en estos colectivos vulnerables y que desarrolla proyectos de intervención social en la ciudad de Nueva York. Tiene la palabra el profesor Antonio López. Bienvenidos y bienvenidas otra vez a nuestro programa del Participatory Group de la UNED. La verdad es que es un gusto, ¿no? Esta conexión radiofónica que tenemos entre ustedes y nosotros, y la verdad es que cuando uno lo piensa qué maravilla, ¿no? Pensemos en la Edad Media, cómo tienen que escribir estos libros que pesaban 14 kilos y trasladarlos de monasterio en monasterio, y nosotros aquí estamos en las ondas, ¿no? Libres como los pájaros y pudiéndonos comunicar. Y hoy tenemos suerte porque dentro de esta secuencia de programas muchas veces no tenemos acceso a personalidades de otros países que puedan compartir con nosotros sus experiencias participativas, ¿no? En diversos contextos, con personas mayores, personas vulnerables, administraciones públicas. Y hoy tenemos la suerte, como siempre, de tener aquí con nosotros a la directora de este proyecto, a la profesora Marta Lora, y a tener a Yamil Martí, que ya ha grabado con nosotros tu programa, que está aquí de estancia, trabajando con organizaciones de voluntariado en Madrid, pero que es profesora en la Universidad de Columbia, en la Escuela de Trabajo Social, que es una de las que tiene más prestigio en Estados Unidos, y que nos hace el honor de estar aquí con nosotros para compartir esta mañana, esta tarde, esta noche, depende de cuando nos oigan. Así que estamos con ustedes a cualquier hora del día. Muchas gracias, Yamil. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, nuestro programa de hoy, ya sabes que este proyecto, en el que le volvemos a dar las gracias al Ayuntamiento de Madrid por financiarlo, es un proyecto que ha creado una red para compartir buenas prácticas participativas entre más de 50 ciudades, con un proyecto que ya llevamos 2 años en él, en el cual la UNED lo que les da es un soporte académico, formativo, investigador, y lo que intentamos es generar una comunidad de buenas prácticas que permita afrontar mejor algo que es propio de las democracias actuales, de la democracia madura, que es que el ciudadano es sujeto de derechos y por lo tanto tiene voz. Y la pregunta con la que queríamos empezar esta entrevista contigo va relativa a tus experiencias participativas. ¿Qué nos cuentas de los grupos con los que trabajas? Pues en Nueva York, donde resido y donde trabajo, es un reto la actividad participativa, en parte porque hay una amalgama de culturas y de personas, entonces uno tiene que pensar en cómo hacerlo de una manera que atienda a las necesidades individuales de cada grupo, pero a la misma vez a las necesidades colectivas porque viven en comunidad. Entonces tú puedes tener una comunidad, por ejemplo, de personas de la República Dominicana que viven en conjunto con personas de México, que viven con afroamericanos, y entonces cómo uno hacer de un colectivo comunitario también atender esas necesidades individuales. Y mi experiencia ha sido bastante positiva en el sentido de que yo creo que la comunidad quiere y está buscando siempre tener voz y voto en el proceso de participación. Y lamentablemente la historia nos enseña que no la ha tenido anteriormente. Entonces es un cambio social y un cambio en los servicios de trabajo social y en los servicios psicológicos, en los servicios del Estado también, el crear una conciencia de que los proyectos sean de la mano con la comunidad. Es un proceso nuevo, pero que está muy en boga ahora mismo en la ciudad de Nueva York. Claro, yo lo he pensado muchas veces, las ciudades, Nueva York también, ciudades americanas, sobre todo el caso de Chicago, y de eso sabe mucho más nuestra catedrática de administrativo Marta Lora, son ciudades donde el urbanismo ya segrega por definición, o sea, que están construidas para la segregación, o que la segregación forma parte de su diseño no ya relacional, sino estructural, ¿no? En este sentido, con tanta diversidad comunitaria, ¿tú notas que la participación la hacéis hacia dentro de cada comunidad? ¿Buscáis estrategias de
diálogo entre comunidades? Depende del proyecto. Por ejemplo, la Universidad de Columbia está en un área que se llama Washington Heights, que es una comunidad que lleva muchísimos años ahí, pero Columbia es el dueño de la mayoría de los edificios del área. Entonces, hay un poco como de recelo de que ustedes vinieron a tomar nuestra comunidad y esta es nuestra comunidad. Entonces, queda también de parte de los dos lados cooperar. Entonces, la comunidad, por ejemplo, le ha dicho a Columbia, pues quisiéramos algunos de los servicios o algunas de las cosas que ustedes tienen catedráticos trabajando, investigación o clínica, y nosotros como universidad pues tenemos que darle algo a la comunidad que nos está atendiendo, ¿no? Entonces, sí hay servicios que son específicos por comunidad y muchas veces me parece que son más exitosos porque hay una cohesión de grupo. El grupo se siente que tiene una identidad en común y esa identidad ayuda a que los servicios funcionen. En otros casos es bueno la participación más colectiva y más diversa porque la voz es más fuerte, sobre todo con campañas de política pública o de derechos que se necesiten. Entre más personas haya, no importa de dónde sean, pues más fuerte la voz que tenemos. Entonces yo creo que el aspecto es estudiar bien la comunidad, entender cuáles son sus fortalezas y sus necesidades y de ahí partir al proceso participativo y cómo sería mejor diseñarlo. Y Yamil, ¿en qué tipo de proyectos concretos habéis participado, ¿no? Es decir, ¿cuál es el contenido o esas necesidades que reclaman los ciudadanos a través de procesos participativos? ¿Son necesidades como muy tangibles, educativas o de servicios sociales o simplemente necesitan un parque? ¿Qué tipo de proyectos habéis participado? Y también, ya para nota, ¿ha habido resultados positivos? Es decir, ¿se ha obtenido realmente...? Porque a veces todos los procesos participativos generan una enorme fatiga porque el resultado no es el deseado, ¿no? Entonces, un poco cuéntanos la experiencia. Pues mi experiencia ha sido bastante positiva. He tenido experiencias, por ejemplo, con el colectivo de comunidad mexicana inmigrante en Nueva York, que no tiene documentos y que trabaja y vive en una vida que están escondiéndose en muchas ocasiones porque tienen miedo y no saben cuáles son sus derechos. Entonces, la misma comunidad ha ido a la iglesia local y dicho, alguien nos puede enseñar un poco qué es lo que son nuestros derechos legales en una ciudad como esta. Entonces el grupo comunitario pidió ayuda y un grupo de abogados le da clases a los nuevos inmigrantes sobre los derechos que tienen y a lo que pueden exigir. Si, por ejemplo, pueden ir a una institución por una emergencia médica y no les van a pedir documentación. Puedo ir y si me para la policía, enseñar la identificación que tenga en el momento y no tengo repercusión sobre mi estatus migratorio. Entonces, hay muchos de los proyectos que son educación, que son necesidades de estructuras sociales en servicios que quizás uno no tenga ese bagaje de cómo funcionar. Y la otra parte también yo creo que es prevención en vez de remediar. Un problema muy grande que tenemos es que tenemos problemas sociales porque ponemos, como yo le digo, curitas, ¿no? Un parcho al problema. Pero mucho de lo que estas comunidades quieren es evitar llegar a eso. Entonces, por ejemplo, con los niños y los padres hay muchos programas en donde se les enseña lo que es ser un padre adecuado, por utilizar el término, a personas jóvenes que tienen niños que quizás no saben ciertas cosas tan básicas como, por ejemplo, la vacunación de un niño y que lo que necesita vacunarlo antes de entrar a la escuela. Ha habido programas participatorios también, sobre todo ahora con el COVID-19, en crear conciencia de la vacunación en comunidades que no han tenido tanta confianza en los sistemas de salud. Y también en crear conciencia de que esto es un problema colectivo. Si yo no me vacuno, le puedo hacer daño a mi vecino. Entonces hay mucha participación colectiva en el lado de educación comunitaria y de servicios sociales que son muy difíciles de navegar en una ciudad como Nueva York y en Estados Unidos en general, y aquí en Madrid me imagino que pasa igual también. Bueno, aquí en Madrid, la verdad es que es muy interesante lo que comentas, ¿no? Aquí en Madrid yo creo que el COVID sí que ha producido una revalorización del papel de los servicios públicos, ¿no? Y en segundo lugar, una mayor conciencia colectiva. De hecho, en España estamos en el 98% de tasa de vacunación. Ya no salimos, o sea, tenemos ya vacunas, cada uno, en fin, muchísimas vacunas tenemos puestas, ¿no? Y eso es muy sorprendente en otros países que tienen una tasa de rechazo importante, en los del norte de Europa, mucho más que España, y Estados Unidos, por supuesto, y otros, ¿no? O sea, ahí sí que hay una mentalidad de preocupación por lo colectivo, ¿no? En relación al envejecimiento, ¿has trabajado también dinámicas participativas? Y a la pregunta también de si es fructífera la labor, sí. Me parece que sí, que es como un granito de arena que uno pone, ¿no? Es difícil cuantificar, sobre todo aquellos que somos investigadores sociales, el éxito de una intervención, sobre todo cuando es educación, porque ¿tengo conocimiento o no tengo conocimiento? Y a largo plazo, muchas comunidades, cuando uno trabaja con ellas en participación,
no continúas el trabajo. Entonces no sabes si a largo plazo eso tuvo un efecto más importante. Pero hasta ahora mi experiencia ha sido que sí, que lo valoran mucho, y yo creo que trae un punto de salud mental que uno no piensa, que es que yo tengo poder en mi propia vida, que yo tengo voto en mis propios derechos, ¿no? Y eso ayuda a la resiliencia y ayuda a la comunidad. Con envejecientes he trabajado en Puerto Rico y en Estados Unidos también. Ahora mismo tenemos un grupo de investigación con la Universidad de Virginia y Columbia, que está trabajando porque en Puerto Rico la mayoría de la población es envejeciente. El 47% de la población tiene 65 años o más. Entonces se ha vuelto lo que llamamos un país viejito. Bueno, como nosotros. Y entonces esa población también tiene unos hijos y unos nietos que se han ido emigrando a los Estados Unidos por razones económicas, por el huracán que tuvimos hace muchos años. Y eso ha traído una desolación de esa población. Hay mucha soledad, hay mucha incidencia de pensamientos suicidas. Y sobre todo después de que tuvimos el huracán, tuvimos problemas en la política local, tuvimos temblores, que es algo poco común en la isla. Esa comunidad y el COVID-19, que no ayudó, se ha sentido todavía más sola. Entonces, un poco es crear conciencia en estos procesos participativos de que ellos digan qué es lo que necesitarían. Muchos de ellos hablaron de programas, por ejemplo, en la plaza del pueblo, del barrio, donde se puedan reunir con otras personas de su edad, a tomarse un café, a jugar dominó. O sea, que son intervenciones que cuando uno piensa no son costo efectivas, son simples, pero pueden causar un impacto a largo plazo mucho más grande. Entonces, parte de lo que hacemos es crear conciencia en el mapa de una población que la gente no habla, no quiere admitir que tiene problemas, y ellos están diciendo sí los tenemos y sí necesitamos que nos ayuden. Y Yamil, me parece interesantísimo. ¿De qué manera canalizáis o lográis que estas personas participen, ¿no? Porque quizás en uno de los principales problemas que hemos visto pues, a lo largo de todos los programas de radio que hemos ido haciendo es la falta de ganas de participar, ¿no? Es decir, hay muchísimos programas locales, pero luego se ve que el índice de participación en muchas ocasiones es muy bajo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera lográis enganchar a esas personas envejecidas para realmente detectar esas necesidades que a lo mejor son muy básicas, que es crear un espacio que a lo mejor ya existía, pero habilitarlo sin un coste muy grande para que la gente comparta, ¿no? Es el concepto de plaza pública, de ágora, que todos hemos vivido o tenido y que de repente ha desaparecido, ¿no? Se ha sustituido a lo mejor por el centro comercial o no ha habido una sustitución de facto, ¿no? Entonces, ¿cómo lográis enganchar a esas personas, ¿no? ¿Cuál es la llamada de atención? Porque también son personas que quizás no usan mucho las redes sociales, o sea que ¿de qué manera lográis atraerlas? Y yo creo que hay dos elementos a eso. Está la desconfianza que uno tiene en el desconocido, que me viene a hacer preguntas personales y a aprender de mi vida, y yo no sé quién tú eres y qué vas a hacer con esa información. Y en un mundo de información ya sabemos todo lo que puede pasar si la información no va al lugar correcto. Así que yo creo que hay dos elementos. Uno es la organización del grupo investigativo de intervención, en conocer muy bien a esa comunidad, en hacer su asignación y su tarea de conocer cuáles son los problemas, históricamente también la parte histórica de dónde vienen, quiénes son los pobladores del barrio, de la comunidad, quiénes son los líderes comunitarios, empezar a hacer acercamientos a esos líderes comunitarios para que no sea yo un extranjero, y cuando digo extranjero que no vivo ahí, que venga a decirme, oye, dame información, sino que vaya de la mano de un líder comunitario que me dé un poco de posición en lo que estoy haciendo. Y la otra parte yo creo que es el incentivo en conocer a la población, es conocer sus necesidades y atacar por ahí. Esta población de envejecientes sabemos que tiene hambre y sed de hablar, hambre y sed de compañía, hambre y sed de poder tener un diálogo y contar su historia. Entonces, por ejemplo, y culturalmente, traer un cafecito, yo siempre pienso que el café en mi cultura es muy, muy importante, y sentarnos en una plaza y decir, mira, aquí hay un café, quieren hablar, le explicamos un poco el proyecto, o sea, que no hacerlo de la formalidad de ustedes vengan a donde mí, sino nosotros ir a donde ellos. Y yo creo que cuando uno hace eso, hay apertura de la parte de la persona en ese sentido. Al otro lado de la moneda están poblaciones que quizás, por ejemplo, mujeres abusadas sexualmente o por sus parejas, físicamente o emocionalmente, que van a tener más recelo por el abuso mismo y el trauma que pasan, ¿no? Y entonces ahí hay que ir con un poco más de cautela en la parte de la salud mental y de no retraumatizar a la población con la que estás trabajando. Así que yo creo que el ingrediente principal es el conocer bien a tu población, y la segunda parte es el ir tú a donde ellos, no hacer que ellos vengan a donde ti.
Bueno, en todos los proyectos que estamos mirando, ¿no? Tanto urbanísticos duros como los que han expuesto aquí tan brillantemente colegas de Marta de Londres, etcétera, al final una de las características es que hay que salir a buscar, hay que salir afuera, hay que abandonar el espacio de la oficina y hay que generar estos procesos dinámicos, ¿no? De participativos. A mí hay una pregunta, claro, no sé si es correcta, ¿no? Pero bueno, me permites la licencia. Hay algo que me llama mucho la atención, es que, por lo menos desde aquí, la percepción que tenemos nosotros, ¿no? Y en todas nuestras sociedades occidentales, es que aumenta mucho la polarización y la agresividad, ¿no? Yo creo que va unido a la propia estructura de las redes sociales digitales, ¿no? Pero bueno, eso es otra discusión. La pregunta para mí es ¿en qué medida afecta esto? Aquí hemos tenido movimientos, digamos, participativos importantes que al final acaban siendo cooptados por nuevos movimientos políticos que al final después también se desinflan y caen presa de sus propias... Bueno, allí habéis tenido a Trump, ¿no? Ha habido movimientos populistas que seguís teniendo también, ¿no? Entonces la pregunta para mí es si realmente tú notas a lo largo de tu experiencia que este nivel de polarización en las redes sociales en la sociedad norteamericana afecta a la participación o realmente las cosas que vosotros hacéis no afecta. Yo creo que afecta. Afecta en el sentido de la parte que estábamos hablando de la confianza de la gente en hablar de sus problemas cuando hay tanta polarización y cuando no se sabe a dónde va a llegar esa información. Afecta también en el aspecto de que sabemos que algunas políticas públicas son construidas a base de estos mismos estudios, pero con el resultado que la política pública quiere, no que el público al que tú entrevistaste quiere. Entonces ya es como ir en vano a dar mi tiempo y mi esfuerzo porque no ven cambios radicales en las políticas públicas o en los servicios sociales que reciben. Y hay un desgaste. Nosotros le llamamos las puertas esas redondas que uno ve en los hoteles, ¿no? Que uno da la vuelta y no ve salida de la puerta. Porque la gente está cansada de dar su información, de buscar servicios y no ver cambios. Entonces yo creo que ese desgaste afecta mucho esta parte de la participación comunitaria, pero sí va de la mano, la diferencia, el ingrediente que hace diferencia es que sí va de la mano de personas dentro de la comunidad que puedan hacer campaña, que puedan tener una voz fuerte, que puedan ejercer también política en ir a un ayuntamiento, en tener alguna acción política, eso sí hace diferencia. Entonces, parte del ingrediente ahí sería el tener alguien interno que nos ayude con eso. Bueno, la dinámica norteamericana, por lo menos desde fuera, parece que siempre ha habido sí mucha voluntad de movilizarse y de organizarse para conseguir fines específicos, sí, ¿no? Sí. Hay mucha voluntad y yo creo que si uno utiliza la parte de la psicoeducación, por ejemplo, de pedirle a las personas que compartan su experiencia, porque eso es la plataforma para hacer cambios sociales, entender qué es lo que le pasa a la comunidad, ayuda muchísimo, porque entonces las políticas y la abogacía que se hace a los derechos que se necesitan de vivienda, de servicios sociales, viene de algo tangible, no de teorías que no son tangibles. Y eso mismo lo estoy viendo aquí en mi experiencia en España, ¿no? Que cuando alguien pide vivienda o cuando están buscando ayuda sobre la vivienda, pues es importante que se documente o que se entienda cuál es el caso, cuáles son las circunstancias que van más allá de tener vivienda o no para pagarla, que quizás soy una mujer abusada y tengo 2 niños y necesito escapar de mi pareja que me abusa. Y ese contexto, tener ese contexto hace mucha diferencia en el proceso. La verdad es que es muy interesante. Es muy interesante porque, claro, nosotros aquí, en muchos países con los que trabajamos dentro de la red, la fatiga participativa tiene que ver con un planteamiento en el cual tus expectativas de participación no se cumplen porque la dinámica de los resultados administrativa, por ejemplo, pues es diferente, ¿no? Eso lo decimos siempre mucho, ¿no? Que el procedimiento administrativo es una apisonadora, ¿no? Es una apisonadora y no hay forma. Entonces, al final tú quieres participar, pero no hay forma de que puedas llegar, ¿no? A mí si tuvieras tú que definir la participación, no sé si lo habéis trabajado también en el ámbito de los barrios en Nueva York, ¿las principales demandas que hacen los ciudadanos cuáles son? Servicios y acceso a los servicios. Por ejemplo, la vivienda es un problema grandísimo en Nueva York, como en cualquier gran urbe de Estados Unidos, y el que te toma años, 10, 12 años, poder solicitar y llegar a ver un apartamento es algo irrisorio, ¿no? Porque en el proceso las vicisitudes que pasas para poder vivir son increíbles. Para mujeres o familias o individuos con niños es todavía peor. Hay muy poco acceso a vivienda accesible para personas que están en situación de vulnerabilidad. La alimentación. Es una ciudad muy
gentrificada, no sé si esa es la palabra correcta en español. Sí, sí. Y al serlo, por ejemplo, estás en un barrio, una comunidad que tiene supermercados muy buenos, con comida orgánica, con servicios muy elegantes, pero entonces las personas no pueden, mitad de las personas de esa comunidad no pueden comprar ahí. Entonces hay vacíos alimenticios y campos de vacíos alimenticios en esas comunidades. Y no puedes traer un mercado libre a vender con productos que no son la comida que ellos comen. Por ejemplo, nosotros comemos arroz y frijoles. Entonces, si no hay frijoles accesibles, no es comida que yo me acostumbre a comer. Y esa es la parte también de la identidad en el proceso participatorio que no se toma en cuenta. En cómo hay que hacerle honor a la cultura y las costumbres de la comunidad con la que uno trabaja. Y la otra parte, en los barrios de Nueva York, yo creo que hay un sentido que todavía existe de ayudar al vecino. De que si mi vecino la está pasando mal, pues yo también tengo un deber con mi comunidad de alzar mi voz por lo que le pasa a mi vecino. Y eso, creo que en Latinoamérica también es muy poderoso esa idea, ¿no? Diferente a otros lugares del mundo en donde quizás hay más recelo de que mi vida privada es mi vida privada y no me voy a involucrar. A veces nos involucramos demasiado, que tampoco ayuda. Bueno, pero en la labor participatoria a veces hay ocasiones en que el vecino es el que dice, necesitamos un servicio porque veo que la persona anciana no tiene acceso con la silla de ruedas. Entonces, eso ayuda muchísimo, ese sentido comunitario. ¿Y en relación a la administración pública? Yo diría que ahí es que está el problema más grande, como usted estaba diciendo, en que la realidad es que todos estos proyectos, si no tienen el empuje de lograr un fin que sea específico para la comunidad, pues frustra a cualquiera. Frustra al investigador, uno de nosotros sería también una persona que se frustra en el proceso, y frustra a la comunidad a no seguir adelante en participar. Yo he visto que, por ejemplo, hay un modelo nuevo de investigación participatoria en donde le damos casi la misma posición. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una investigación, mi co-investigador es un miembro de la comunidad. Porque eso lo que hace es que le da a ellos un poco la inversión de que tengo que participar, tengo que ir a las reuniones, no es de gratis, a veces se le da hasta un estipendio para que se sientan que están valorados económicamente por su trabajo. Pero sí es bien frustrante. Yo creo que parte es que nos pasa a todos los países, ¿no? Y en todas las grandes ciudades, sistemas que están colapsados porque hay demasiada demanda para lo que el sistema puede dar. Y la otra parte también son sistemas que trabajan en individualismo. El que te trabaja con tu situación de vivienda no trabaja con tu situación de salud mental porque eres una mujer abusada. El que te trabaja con tu situación alimenticia no trabaja con que tus niños tienen una discapacidad. Entonces, al estar tan desconectado de los servicios, no hay mucha apertura a verdaderamente ayudar a la persona, que es un ser humano que tiene todos los problemas a la vez. El ser humano no los tiene segmentados, pero los servicios son segmentados. La verdad es que está muy bien pensar que a lo mejor deberíamos hacer un programa de participación para fortalecer la coordinación de las diversas administraciones que trabajan o unidades administrativas que trabajan sobre problemas comunes de las personas que son transversales. Es un buen tema. Aquí nos ocurre también este problema de coordinación. Yo creo que es un problema universal porque al final todas las burocracias tienden a especializarse por su propia necesidad, ¿no? Seguro que en Colombia no pasa, pero en nuestra universidad, nosotros somos gente, en fin, razonable, pues a veces tú te cuentan lo que está haciendo un departamento 3 edificios más allá y ni lo sabes. O sea, no nos falta también esa capacidad de visión de conjunto, coordinación, ¿no? Me llama mucho la atención el tema de la seguridad alimentaria, porque es un tema sobre el que no hemos hecho ningún programa de participación y es verdad que es un tema, en Naciones Unidas, el Día Mundial de Trabajo Social este año fue sobre seguridad alimentaria. Y la verdad es que cuando yo vivía en Kalamazoo, Michigan, pues realmente es que comer bien era muy caro, porque solo había un centro comercial con, digamos, comida con los estándares que nosotros consideramos razonables aquí en Madrid. Me alegro que Yamil nos cuente esto porque estará disfrutando muchísimo con la gastronomía madrileña. Sana, buena y barata, que es perfecto, ¿no? Pero bueno, el tema de la seguridad alimentaria realmente, y además ahora con la guerra de Ucrania, ¿sí que es un tema allí candente? Es candente y vino a ser candente por el COVID-19. Al tantas personas estar desempleadas, se afectó el poder tener acceso a la comida, acceso a comida fresca, pero de nuevo es un problema que va en conjunto con que si los niños, la familia no tiene comida que los alimenta bien, es un problema de nutrición que después se vuelve un problema de salud pública, porque quizás el sobrepeso, condiciones de salud, el cáncer o diabetes o problemas cardiovasculares. Entonces es como un efecto dominó. No puede haber una cosa sin la otra. Y ha sido un problema que ahora, como ha tenido más boga por el tema del COVID, se está tratando de atacar con pequeños mercados de personas locales en cada comunidad que vendan los productos que la comunidad quiere y necesita.
y a la misma vez hagan trabajo de educación en qué es lo que es nutrición adecuada o no, para que no sea nada más venderte algo que está en una botella o que tiene mucha sal, sino qué es lo que eso puede hacer en tu nutrición y en tu salud. La verdad es que creo que has tocado varios temas un poco también para recapitular que me parecen interesantísimos, ¿no? Y en los que desde el Participatory Group podríamos profundizar. Uno que me parece fundamental es el coliderazgo público-privado, ¿no? Es decir, que por mucho que una asociación, una comunidad insista en un determinado proyecto, si no existe un coliderazgo público-privado, no va a ningún lado. Y luego, por otra parte, creo también que otro de los puntos que has abordado que me parece esencial es la necesidad de la integralidad de las políticas públicas, ¿no? Que yo creo que es un reto y es un reto contradictorio, ¿no? Porque cada vez estamos en sociedades más especializadas y más complejas, en los que los problemas son muy complejos y necesitas a personas especialistas en salud mental, en alimentación, en vivienda, pero al mismo tiempo, bueno, yo lo pensaba el otro día con mi madre, ¿no? Es decir, que tiene distintos problemas pequeños, pero ha necesitado de un geriatra que viera a esa persona en el conjunto, ¿no? Entonces creo que es un reto muy difícil de abordar y que precisa también de esa colaboración público-privada, pero también de ese liderazgo público, ¿no? Porque si no hay nadie que desde arriba pueda conectar todos esos elementos, es muy difícil, ¿no? Así que está perfectamente visto. Yo totalmente de acuerdo con Marta, porque la verdad es que el problema de la coordinación es fundamental. Aquí en algunos sectores como la salud lo ha hecho el médico de familia, en el envejecimiento el geriatra que te corresponde, pero es verdad que en muchos ámbitos debería ser quizás la trabajadora social, el trabajador social. Es verdad que en todos estos procesos, como tú muy bien decías antes, la persona es un mundo que concentra todos los mundos, todas las enfermedades, todos tenemos todo tipo de problemas y muchas veces los problemas se acumulan por ese tratamiento individualizado, que por otra parte, bueno, pues es un tema ahí en el Monte Sinaí, en vuestro hospital en Nueva York. Leí hace tiempo un estudio donde se habían puesto de acuerdo las trabajadoras sociales y el personal sanitario para bajar el número de rehospitalizaciones. Y lo habían conseguido mediante una visión de conjunto, trabajando a la vez con la residencia a la que se va, la atención doméstica, la atención familiar, el cuidado en el domicilio, para conseguir que la persona no reingresara automáticamente en el hospital, que es carísimo, ¿no? Y habían tenido gran éxito, un estudio hace 10 años, una experiencia de 5 años consecutiva, y la verdad es que esa capacidad de organización y de gestión, en el fondo, implica tomarse más en serio la participación y decir, oye, mira, pues si tenemos que participar todos los profesionales que tenemos en la persona, deberíamos tener un equipo para abordar los problemas colectivamente, ¿no? Y el punto también a eso es que es costo efectivo, porque estás preveniendo en vez de tener que estar remediando todo el tiempo. Entonces, si se trabaja con ese ambiente holístico de servicios en donde la persona se ve como un ser humano integral y no como un ser humano, o sea, yo, por ejemplo, que trabajo con niños que están en el sistema por abuso o negligencia, pues yo no los puedo llamar el niño que fue abusado, es un niño. Y ser abusado fue una de las características de su identidad, pero no es todo lo que lo identifica. Claro. Entonces, si trabajamos desde ese punto, y la otra parte, que yo creo que va un poco a lo que usted estaba diciendo, es el aspecto colonial. Yo, como la jefa de una agencia o de un servicio público, no tengo que ir a ningún sitio a decirle a alguien cómo vivir su vida, ni cómo buscar servicio. Ellos me tienen que decir qué es lo que necesitan de mí, porque yo estoy dando un servicio público. Entonces, la idea es no tenernos a nosotros como personas separadas, sino integrarnos como entes de ayuda en la comunidad. Y yo creo que eso es bien importante en la identidad del investigador que hace la participación, ¿no? Que tengas la humildad de decir, yo conozco en teoría cuáles son sus problemas, pero en la práctica ustedes son los expertos, vengan a mí y me cuentan, ¿no? Y eso hace mucha diferencia. Muy bien, oye, pues la verdad es que es un tema estupendo, nos falta para el siguiente programa, si podemos, ¿no?, hablar del urbanismo, porque claro, ahí sí que hay otros intereses también más potentes que la pura salud o el interés del profesional. En servicios sociales muchas veces la participación va unida a problemas evidentes que queremos resolver, pero la economía de la ciudad tiene otras reglas de juego y la ciudad se gentrifica, hay otros actores y sería un tema muy interesante. Pero bueno, por ahora les dejamos a ustedes con la miel en los labios. Bien satisfechos por este magnífico programa, le damos gracias a Yamil, gracias a Marta, y ya saben ustedes que siempre en la UNED estamos con ustedes procurando participar y sobre todo darles argumentos para pensar y ampliar su mirada. Muchas gracias. Gracias. La participación como valor es una herramienta para lograr que las personas se unan en pos de un bien en común, y una ciudadanía bien informada sobre los problemas de la comunidad podrá participar activamente en el logro del bienestar presente y futuro y apostar por una sociedad responsable, solidaria y tolerante.
La participación en entornos complejos, como es el de las mujeres y menores en riesgo de exclusión social, es imprescindible para mejorar su situación y resolver esta complicada problemática. Así nos lo ha contado la profesora Yamil Martí, especializada en estos colectivos y que desarrolla proyectos de intervención social en la ciudad de Nueva York. Martí es profesora de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Columbia, cuyas investigaciones se han centrado en mujeres y salud mental. Han moderado esta charla los directores del Grupo de Innovación Docente de la UNED DIPASO, la catedrática Marta Lora Tamayo, de Derecho Administrativo, y Antonio López, del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales. El Grupo DIPASO trabaja incansablemente junto al Participatory Group del Ayuntamiento de Madrid por la construcción de una comunidad de buenas prácticas en el ámbito de la participación pública. En este punto nos despedimos, agradeciendo que nos hayan elegido y recordándoles que pueden escuchar este y todos nuestros programas desde nuestro canal multimedia canal.uned.es y en YouTube Radio.